Nuestra sociedad actual moderna está muy segregada por edades y como consecuencia las diferentes generaciones de adultos, mayores y niños se sienten muy aisladas, perdiendo así una oportunidad preciosa para generar un compromiso y unas relaciones significativas. ¿Te imaginas crear una plataforma donde puedan convivir mayores con una vocación de servicio con familias jóvenes? Y hoy te quiero compartir en esta serie de vídeos de alternativas a residencias convencionales las comunidades multigeneracionales. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la transformación y en la humanización de organizaciones. Durante muchos años hemos vivido rodeados de estereotipos que nos han hecho relacionarnos por orígenes y por edades, y no tanto por valores o por sentimientos. Y en muchos países ya se están implantando lo que se conocen como comunidades multigeneracionales. Los ancianos dan su tiempo y experiencia a los vecinos, ya sea cuidando niños, enseñando, cocinando. La experiencia les ayuda a crear relaciones significativas y a desarrollar un sentido de propósito. A cambio, los jóvenes obtienen la cercanía y la sabiduría de sus abuelos sustitutos. Crecen rodeados de una red de adultos compasivos. El vecindario está totalmente diseñado para asegurarse de que todos los residentes se involucren activa y emocionalmente entre sí. These neighborhoods are set up to benefit everyone involved. Seniors benefit in different ways, such as enjoying affordable housing costs in exchange for volunteering their time. Perhaps more importantly, they get to belong to a community of people who value their unique skills and contributions, who look out for one another, and with whom they can foster meaningful relationships. Seniors can help keep an eye on the kids, giving valuable attention, affection, homework support, and teaching them skills. They become like a big, extended family. Las personas mayores se mudan a la comunidad con la intención de pasar sus años dorados ejerciendo como abuelos adoptivos. Es un lugar donde los adultos mayores siguen siendo valorados, necesarios y tienen un propósito hasta el final de sus días. Los residentes se comprometen a ser buenos vecinos y a brindar apoyo recíproco que ayude a construir relaciones y un sentido de comunidad. Tienen el compromiso de dedicar una serie de horas al trimestre donde pueden ayudar a un vecino con una tarea, un recado, participar en eventos comunitarios o hacer otras cosas que beneficien a la comunidad. La premisa de estos proyectos es que todos, sin importar sus vulnerabilidades o su edad, tienen la capacidad de retribuir. Las relaciones multigeneracionales crean en los jóvenes una nueva percepción de los mayores y viceversa. Nace en ellos una nueva cultura de la convivencia, un aprendizaje mutuo, un intercambio de experiencias, donde los jubilados son importantes para los niños y los niños son importantes para los jubilados. El objetivo de estas comunidades es aumentar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las distintas generaciones, creando nuevas relaciones entre personas que pueden o no tener la oportunidad de tener abuelos o de tener unos nietos cercanos. En definitiva, es hacer más felices a las personas generando un espacio donde puedan compartir su tiempo. En esos tiempos que corren es necesario fomentar la dignidad y el respeto hacia nuestros mayores, porque a través de su conocimiento y su sabiduría podemos aprender mucho de ellos y mejorar como personas. Facilitar una sociedad adaptada a todas las edades fomenta la esperanza de vida de las personas. En estas comunidades desaparece el sentimiento de soledad en las personas de la tercera edad, porque se sienten activas, tanto física como mentalmente, y se sienten arropadas por otras familias. Su bienestar aumenta porque se sienten parte de algo. Se sienten independientes y a la vez comparten responsabilidades y recursos. Las comunidades multigeneracionales desafían nuestro entorno actual, un entorno que nos separa por edades y nos inunda de estereotipos negativos sobre las personas mayores. Son necesarias alternativas que incentiven la participación de nuestros mayores, les llene de propósitos y de esperanza ante un futuro todavía incierto, porque la edad solamente es un número. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si te apetece recibir contenidos como este y que tengas un maravilloso día.